La palabra de Dios no es un libro para entretener o aprender solamente algo de historia, sino que la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es milagrosa. Cuando usted tiene una comunión con la palabra de Dios, nuestras vidas son transformadas. En esta semana hablaba con alguna persona y le decía: mire, a mí me fascina la palabra, porque en la palabra encuentro todo lo que necesito, no para cómo comportarme en un servicio religioso, no el cómo parecer un cristiano, sino cómo ser un buen ser humano en todas las áreas de nuestras vidas. Cómo poder administrar las finanzas. Usted encuentra en la palabra de Dios cómo ser un buen administrador. En la palabra de Dios usted encuentra cómo cuidar su cuerpo, cómo alimentarlo bien. En la palabra de Dios usted encuentra los tiempos, los ciclos de trabajo y de descanso. En la palabra de Dios usted encuentra cómo sanar su mente y sanar su corazón. En la palabra de Dios usted encuentra herramientas de cómo tener control sobre sus pensamientos. En la palabra de Dios usted encuentra cómo poder ayudar a otras personas, cómo ser de bendición. Total, la palabra de Dios es todo lo que el ser humano necesita. Pero hay una triste realidad, que hoy en día tristemente nos hemos alejado de la palabra de Dios. Hoy en día oímos la palabra de Dios, venimos a una reunión como esta y escuchamos la palabra de Dios, el mensaje. De pronto algunos tienen una buena costumbre en casa de colocar de pronto una emisora donde se predica la palabra de Dios, o quizás un canal, o quizás en YouTube algunas prédicas donde se comparte la palabra de Dios, y eso es bueno, es maravilloso. Pero la triste realidad es que nos hemos alejado de la palabra de Dios. ¿De qué manera? Que ya no voy intencionalmente a la palabra de Dios directamente, sino que escucho de alguien compartir la palabra de Dios. Ahora, somos bendecidos y edificados por esa palabra. ¿Es así o no es así? Cada vez que yo escucho un mensaje, a mí me edifica, a mí me fortalece y también me corrige. Pero también necesito ese alimento individual. Necesito también ir a solas con la palabra de Dios. Necesito también aprender a oír la voz de Dios a través de su palabra. Necesito también ir a lo secreto y dejar que Dios trate conmigo con cosas que en público Dios no lo quiere hacer y no debería hacerlo. Necesito acercarme a la palabra de Dios. Pero tenemos un enemigo grande hoy, es la falta, no de tiempo, sino de atención. Hoy en día tenemos tantas bendiciones, que son tantas que nos distraen en la semana. Son tantas cosas que tenemos que es una gran bendición, pero esas bendiciones terminan alejándonos de lo que es prioridad para nuestras vidas, de ese tiempo de comunión con Dios. Veo mucha gente que se acerca a Dios por el milagro, pero no se acerca a Dios por quien es, porque conoce la mano de Dios, pero no conoce el corazón de Dios. Y el corazón de Dios no se conoce en un mensaje, el corazón de Dios se conoce en intimidad. Entre más tiempo yo paso con mi esposa, más sé de ella. Conozco cosas de ella que no sabía. La vez pasada también estábamos hablando y ella me decía: ay, yo no sabía que a usted no le gustaba eso. Y yo, desde siempre, de que yo tengo memoria y me acuerdo, a mí nunca me gusta, pero yo no había caído en cuenta en eso. Pues ya, porque entre más tiempo uno pasa con alguien, más conoce a esa persona. Entre más tiempo pasamos con Dios, más conocemos a Dios. Y lo maravilloso de conocer a Dios es que ya no hay dudas de Él. ¿Por qué nuestra vida va hacia arriba y hacia abajo en la semana? Porque no conocemos suficiente a Dios. ¿Y por qué? Porque no paso tiempo suficiente con Dios. Si el tiempo fuera un problema para buscar a Dios, entonces cuando usted y yo tenemos problemas tampoco pudiéramos buscar a Dios. Pero ¿cuál es? Que cuando usted y yo tenemos problemas, milagrosamente aparece tiempo para orar. Cuando tenemos el problema hasta aquí, milagrosamente me dan ganas de leer la Biblia. Milagrosamente me dan ganas de ir a la iglesia. Y el domingo, ay, todavía no ha llegado domingo. ¿Qué día es? Martes, hasta ahorita martes.
Cuando conozco, cuando tengo una relación con Dios, no tengo que esperar un problema para buscarle. Es el amor lo que me conecta con Dios. En un estudio en el 2004 encontraron que el tiempo de atención de una persona adulta estaba más o menos sobre los 75 segundos. O sea, donde 100% su atención estaba ahí. Así que esta mañana más de uno ya los perdí hace rato. Pero más adelante hicieron otro estudio y el tiempo se redujo a 47 segundos. Pero más adelante siguieron haciendo otro estudio más. Y resulta que el tiempo estaba en 32 segundos. Ahora, ¿quieres saber cuánto está el tiempo de atención en el 2024? Está sobre los 12 a 9 segundos. O sea que hace rato los perdía más de uno. Pero lo que pasa que cuando uno deja de prestar atención o se distrae, dice que para volver a la misma tarea en la cual se distrajo, tarda uno aproximadamente de 15 a 25 minutos en volver. ¿Está aquí conmigo? En 9 segundos te puedes distraer, pero para volver otra vez en lo que estabas enfocado, demoras de 15 a 25 minutos en volver. Así que si alguien se distrae, cuando vuelva a la prédica ya estoy acabando. Y qué curiosidad que cuando se trata de las cosas de Dios, más distracciones aparecen. Usted no está haciendo nada en la casa, no, se pone a ver una serie, se pone a hacer cualquier otra cosa. Usted no existe para este mundo, hermano. Nadie le marca, nadie le llama, nadie le manda mensajes, ni para estafarlo le llaman, nadie, ni eso. Ni para cobrarle lo llaman, nada. Todo usted se lo olvida, todo el mundo no existe. Pero sea que usted diga, ay, ya que tengo tiempo voy a orar. Diga voy a orar, hermano, y ese teléfono se vuelve loco. Diga voy a orar y su mente empieza, ¿qué hago? Iba usted para hacia el cuarto a orar, y cuando iba para el cuarto miró el baño y miró un cepillo que estaba así. Ay, el cepillo, venga, voy a organizar el cepillo. Ya que organizo el cepillo, me acordé que me falta jabón. Voy aquí y voy a poner el jabón acá mientras que voy a orar. Pero bueno, ya que estoy aquí, ¿por qué no saco la ropa? Sí, claro, de una vez. Esas son cosas que yo me invento. Eso no pasa en la vida real. Una serie que estoy viendo en Netflix. Con las cosas de Dios es fácil distraernos, perder la atención. Y la palabra que leímos ahora dice, hijo mío, presta atención. No solamente escuche. Yo sé que todos esta mañana me están escuchando, al menos que usted tenga un problema de audición, pero todos me pueden oír en esta mañana. ¿Es así o no es así? Pero la verdad es que no todos están prestando atención. Alguno está pensando en lo que va a hacer ahora en la tarde, otro está pensando en lo que va a hacer en la noche, otro ya está pensando en el lunes, otro ya está por allá en el miércoles. Y va y volvemos. Y cuando volvemos la conversación va por otro lado, así que volvemos perdidos. La Biblia dice, presta atención a lo que te digo, escucha atentamente mis palabras. ¿Cuántos papás y mamás hay aquí en esta mañana? Levanten sus manos. ¿Cuántas veces usted ha tenido que decirle a sus hijos? Yo sé, por ahí unas 2 o 3 veces máximo, porque esos pelados escuchan así con una atención. Hoy en día las nuevas generaciones, la generación de los más pequeñitos, donde se están criando a través de nosotros, para de pronto no, para ocuparnos de otras cosas y de pronto que no nos interrumpan, le damos un celular, le damos una tablet, lo ponemos a esto, y hoy en día la atención de ellos está sobre 9 segundos. Y usted ve que esos niños hoy en día están mucho más hiperactivos, ¿no? O la mayoría de ellos el prestar atención les cuesta, porque están sobrecargados, están sobreestimulados de muchas cosas, pero nada de eso les edifica. Ahora yo puedo decir, sí, esa generación está perdida. No, nosotros también estamos en las mismas, solo que yo no, mi tablet no es la tablet, es la tablet de picar. Yo me entretengo en la tablet de picar porque acabo de hacer el desayuno y estoy pensando a ver qué voy a hacer en el almuerzo. Y acabo el almuerzo y venga, dejamos de preparar lo de la comida. Me entretengo con cualquier otra cosa. Hoy estamos sobreestimulados.
pero no estamos enfocados. ¿Estamos acá, iglesia? Por eso tengo esta muletilla en mi predicación, en mi mensaje siempre: estamos acá. Siempre me gusta preguntar: ¿estamos acá? Porque yo lo veo, claro que sí. Y pastor, pero es que no me puedo ver. Sí, pero yo quiero saber si usted de verdad está conmigo, usted está prestando atención. En la Biblia, en Juan capítulo 10 verso 27 dice la palabra de Dios, dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero ojo, porque no dice que solamente por ser ovejas vamos a tener esta bendición de protección, de cuidado, sino que dice aquellas ovejas que oyen. Pero no solo basta con oír, porque dice: y me siguen. Una vez, en un momento que hicimos de evangelismo, algunos nos contaron, hasta las mismas hermanas nos contaron ese momento. Mi esposa dio unas instrucciones de hacia dónde se debería ir a evangelizar o a entregar algunos volantes que se tenían. Todos escucharon hacia tal lugar. Pero cuando iban, dijeron: no, pero ¿para qué vamos para allá? Mejor hagámoslo acá. Y se quedaron ahí. Pero el Espíritu Santo, gracias a Dios, las hermanas son ovejas del Señor, y escucharon la voz del Espíritu Santo que les dijo: ¿para dónde fue que se dijo? Para allá. ¿Y qué hacen acá? Señor, es que acá. No, vayan para allá. Y fueron obedientes a la voz de Dios, fueron hacia ese lugar. Estamos haciendo una actividad aquí arriba, y cuando es que allá es que estaba toda la gente, cuando fue que un poco de gente empezó a llegar a ese lugar. Porque cuando hacemos lo que Dios nos ha dicho que hagamos, aunque no nos parezca lógico, natural, no nos parezca racional, si es lo que Dios dijo, es lo mejor. Yo sé que Dios ha puesto en nuestros corazones muchas cosas, y a la palabra le decimos amén. Pero el amén, hermano, es una acción, no es una palabra, es una acción. Cuando usted dice amén, usted le dice: sí, Señor, estoy de acuerdo con lo que dices, voy a hacer lo que me has mandado a hacer. Allá dijo amén, así que tiene que hacerlo. Porque tenemos la muletilla como cristianos de decir amén a todo lo que sea bíblico o de la palabra, pero no hacemos nada. Es como el niño que usted le dice: hijo, recoge los zapatos. Sí, ya voy. 30 minutos más tarde: hijo, los zapatos. Ah, sí, ya. 30 minutos más tarde: hijo, los zapatos. Ese pelado se fue a acostar y esos zapatos, ay, hermano. Podemos decir sí a lo que Dios dice, pero el sí no es el todo. Dios desea que usted y yo escuchemos con atención. ¿Sabe? Muchos problemas que hemos tenido y nos hemos perdido en la vida es porque no hemos prestado atención. Porque Dios es claro, diga fuerte conmigo, claro, en sus instrucciones. Dios dice: vas a hacer esto y hacia allá vas a ir. Y Señor, ¿pero cómo? Usted hágale y en el camino le voy indicando. Pero queremos tener todo acá. Mi hermano, no podemos obedecer dos instrucciones. Imagínense donde Dios nos hablara y nos dijera todo lo que Dios va a hacer y cómo lo va a hacer ahorita. Menos. Dios dice: no, sé fiel en lo poco. Comienza, avanza, y en el camino yo te voy hablando y te voy guiando. Diga fuerte conmigo: hay que prestar atención a lo que Dios habla. En Proverbios capítulo 16 versículo 20 dice: el que atiende a la palabra prospera. ¿Cuántos quieren prosperar? ¿Cuántos quieren prosperar? ¿Qué tienes que hacer? Atender la palabra. ¿Y cómo se atiende la palabra? Viviéndola. Pero no puedes vivir algo que desconoces. Hay tantas riquezas en la palabra de Dios que nos estamos perdiendo.
Usted no necesita o esperar a un domingo, a una reunión para que se predique la palabra. Usted tiene la palabra de Dios en casa. Ahora, yo le voy a hacer una invitación. Si usted puede hacerlo, yo sé que la mayoría ahora tenemos, quizás podemos descargar una aplicación donde tenemos la palabra de Dios en nuestros celulares, pero a veces aquí hay más distracciones. Cuando usted va para la aplicación de la Biblia, aparece, yo siempre lo he dicho, es como el dedo como que se endemonia. Este dedo como que se le mete un bicho a este dedo, y usted iba para abrir la aplicación de la Biblia y cuando entró está viendo Facebook, y eso ya lleva media hora y viendo. Algunos se le endemonia más y se van para Instagram. Otros ya son más, eso ya es una legión, se va para TikTok. En TikTok usted hora y media fácil, hermano. Algunos no, esta vaina ya el mismo demonio se metió, se meten a X o el anterior Twitter. Y ahí se nos va. Y después, ay, no leí la Biblia. Ay, bueno, más tardecito. Entonces es bueno, quizás para momentos de emergencia, quizás son prácticos si usted va en el carro o va, si no va manejando, ¿no? Si va manejando no se ponga a leer la Biblia, por favor. Pero usted de pronto está haciendo una vuelta, es práctico ahí usted puede sacar su celular y leer un poco la palabra de Dios. Pero yo recomiendo, si es posible, usted la pueda tener en papel. Que usted pueda poner ahí la Biblia en papel y usted pone su celular en silencio o lo deja unos minuticos por allá en otro lado, lo deja descansar un rato. Se cuenta la historia que hubieron varias generaciones que pudieron sobrevivir sin celulares. Eso lo puede encontrar en varios museos, hermano. Son gente legendaria. Su vida la vivieron y la disfrutaron sin conocer que era un celular. Y lograron grandes cosas. El celular es una bendición. No vamos ahora a satanizar. Ahora, si usted lo quiere vender y es un iPhone, lo quiere regalar, yo le quito esa maldición en el nombre. Pero si es iPhone, si no, no, queme esa vaina en el nombre. Estoy quemando cualquier cosa. Queremos nosotros los 2, 3 pasos para prosperar. Pero la prosperidad no viene por eso. La prosperidad viene por un camino de obediencia. La prosperidad no son 3 pasos, la prosperidad es un camino que hay que recorrer. Y ese camino es de obediencia. Todos los días obedeciendo la palabra de Dios. Pero ¿qué voy a obedecer si no conozco? ¿Alguno ha sentido que su fe ha menguado en algún momento? La Biblia nos dice en Romanos capítulo 10 verso 17, así que la fe viene. ¿Ha sentido que la fe como que lo ha abandonado? ¿Cómo hace usted para que la fe vuelva a su vida? Dice la Biblia, así que la fe ¿cómo? Diga fuerte, la fe viene, dice esta versión, como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Yo soy consciente, mi hermano, de que no hemos visto todo lo que Dios ha prometido, no porque Él no lo quiera dar, sino que yo no lo he creído. Porque una cosa es querer algo de Dios y otra cosa es creer en Dios. Yo quiero las bendiciones de Dios. ¿Cuántos quieren las bendiciones de Dios? Pero a veces nos cuesta creer en esas bendiciones. Y por eso no damos pasos de fe. Por eso nos estamos limitando. Yo le doy gracias a Dios por esto que Dios está haciendo. Literalmente, mi hermano, me costó a mí más de 1 año para decir, ok, vamos a hacerlo. Pero ¿sabe dónde nació esa fe, ese impulso para meternos en esta gran bendición de esta placa? En una semana, intencionalmente, yo saqué para ayunar. Yo necesito de Dios. Yo sé lo que Dios va a hacer. Yo sé lo que Dios quiere hacer. Y yo sé lo que Dios puede hacer. Pero el problema no es Dios. El problema en esta ecuación, yo estoy frenando el poder de Dios. Pastor, ¿eso es posible? Es posible. Jesús llega a un lugar y la palabra dice que fue uno de los momentos más tristes. Dice que en ese lugar no pudo hacer muchos milagros ahí. ¿Por qué? Porque la gente que estaba ahí menospreció. ¿Quién es? Jesús. Yo jugué con el micro. Yo jugaba canicas.
Yo conozco la familia. Jesús, el hijo de don José, el carpintero ese que me quedó mal con las... Y doña María de la esquina. Así veían ellos a Jesús. Y cuando vieron que había poder en él, les costó creer. Su incredulidad, dice la palabra de Dios, impidió que el poder que había en Jesús se pudiera manifestar al nivel que había en él. Yo estoy consciente que no he visto más de Dios en mi vida, no por falta de Dios, no por falta del poder de Dios, sino por falta de fe en Dios. Así que esa semana me fui a ayunar, saqué un tiempo orando, adorando, leyendo la palabra de Dios. Y no la estaba leyendo para buscar qué predicar, no la tenía tampoco como el horóscopo. Algunos leen la Biblia para ver qué Dios me dice para hoy. No. Fui a estudiar la palabra de Dios, a leer, a alimentarme. Y en esos días empezó la fe. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando usted se acerca a la palabra, ¿qué sucede con su fe? Su fe se empieza a fortalecer. Y entonces como que empezó otra vez ahí. Y me vine unos días aquí a la iglesia a orar. Y venía aquí, caminaba y miraba ese pedazo allá. Y yo, ay Señor, ojalá algún día. Y escuchaba que el Señor decía, sí, ojalá algún día. Ay Señor, tan bonito sería que eso estuviera ahí. Y el Señor, sí, tan bonito. Ay Señor, ¿te imaginas ahí? Sí, yo me imagino. Y como que en un momento dijo el Señor, estoy esperando. Respiré profundo y el Señor, usted sabe que a mí me da cosas. Le dije, sí, el Señor me dijo, yo sé, lo conozco, pero hágale. 2 días más de ayuno, hermano. Me metí y después dije, bueno, vamos a iniciar. Me reuní con el equipo de trabajo, hablamos, le dije, vamos a arrancar. Eso como son un par de locos que hay aquí en la iglesia, me dijeron, hágale pastor. Y yo, bueno, ya nos fuimos, nos metimos. Y se arrancó esa semana, empezó a abrir huecos y eso se veía peor de lo que estaba. ¿Y ahora en qué nos metimos? Bueno, al menos tengamos 3 cisternas aquí para llenar de agua, será porque. Pero arrancamos sin nada, pero Dios paso a paso ha estado proveyendo. Hubieron unas semanas donde pausamos. ¿Y pausamos por culpa de quién? De la fe. Ay, écheme la culpa, tranquilo, no hay problema, yo soy el culpable. Yo paré y la provisión de Dios paró. Y después entonces vinieron otras ideas de qué hacemos y eso, y empezó otra vez la fe como eso. Vinieron hasta la lechona y dijo, bueno, listo, hagámosle. Oré también al Señor, Señor, ayúdame. Arrancamos con eso, la demora fue decir eso. Dios empezó a proveer, y estamos hoy aquí viendo milagros de parte de Dios. La fe viene por Él. La fe viene por Él. Oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Imagínense donde todos los días usted y yo estuviéramos cerca de la palabra de Dios. ¿Qué Dios no haría con usted? ¿De cuántas cosas ya usted no hubiera salido? Porque no es falta del poder de Dios, es falta de fe. ¿Cuántos creen que esta semana Dios obrará grandes milagros? Hay que acercarnos a la palabra. Mateo capítulo 4, versículo 4, Mateo 4:4 dice la Biblia. En esta versión dice, Jesús respondió, se necesita más que pan para permanecer con vida. En otra versión dice, no solo de pan vivirá el hombre. Dice esta versión, se necesita un flujo constante, diga flujo constante, de palabras de la boca de Dios. ¿Qué pasa con su cuerpo cuando deja de alimentarse? Alguno dice, se adelgaza, pastor. Sí, pero después de eso, ¿qué pasa con su cabecita cuando usted no lleva un buen tiempo sin consumir algo de alimento? ¿Qué le pasa a la cabecita? Como que usted empieza a sentirse como un poquito como que, ¿esto qué está pasando? Y su estomaguito empieza como a hablarle en lengua, ¿sí o no? Empieza, ¿qué me quiere decir? Y sus fuerzas como que ya no es la misma y empieza a darle como sueño, porque su cuerpo empieza a autoprotegerse. Entonces empieza a bajar todos los niveles, a los más mínimos, con tal de que no se muera, pero tampoco que gaste de más. Y es por eso que nos empezamos a sentir ahí. ¿Qué necesito para que otra vez tener fuerza?
No, pastor, lo que hay que necesitar es decir fuerza, 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 fuerza. Y la fuerza viene. No. Lo que necesito es un alimento. Yo puedo llegar y decir lo que me falta a mí en la fe, me falta en creerle al Señor. Lo que tengo que decir es fe, 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 fe. Y la fe viene. No. Usted lo que le falta es alimento. Hermano, hoy más que nunca necesitamos una iglesia que vuelva a la palabra. La mejor inversión que usted puede hacer en su vida es comprarse una Biblia. Es la mejor inversión que usted se puede hacer. 2, 3, 4, 5, chicané, hermano. Pero usted puede invertir en la palabra de Dios, es lo más maravilloso. Pero todos los días vaya a la palabra. Esa semana empiece a disciplinarse en ir a la palabra. Así sea que por día te leas un texto, un versículo nada más. Ahora le hablo a los que están recién arrancando. Los que ya llevamos años. Eso como usted me invita a almorzar, hermano, me da 2 granitos de arroz, un pedacito de papa y una mordida de carne, hermano. Oh, vaya respeto, hermano. O sea, yo me lo como, pero esa vaina no hace nada. ¿Alguien se identifica con mi estómago también? Gloria al Señor. Ahí, Camilo, sí, hermano, usted ya es otro nivel, viejo. Usted ya un apóstol en eso. Entonces, cuando estoy así espiritualmente, necesito más de Dios. No hay otra cosa más. Más de Dios. El Señor se encarga de aclararle a Josué. Le dice: mire, Josué, lo que usted va a hacer es grande. Dile a la persona que está a su lado: lo que Dios va a hacer contigo. No. O sea, estoy aquí. Hasta mandé a poner el piano ahí, hermano, para que se fuera más. ¿No? Y usted me sale: lo que Dios va a hacer contigo. No, hermano, con ganas. Diga: lo que Dios va a hacer contigo es grande. El Señor sabía que lo que Dios iba a hacer con Josué era ¿qué? Grande. Entonces el Señor le dijo: hey Josué, presta atención a lo siguiente. Josué capítulo 1 verso 8: estudia constantemente este libro de la ley. ¿Estudia cada cuánto? Cada vez que tenga un problema. Dice: medita en el día y noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Escucha, iglesia, solamente entonces, o sea, usted se salta ese paso y no hay esta bendición. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Cuántos quieren ese estilo de vida? No viene si no estamos cimentados en la palabra de Dios. Hermano, yo quisiera decirle a usted otra cosa, mi hermano. Quisiera decirle que venga, oro por usted y con mi oración de aquí para adelante bendiciones abundarán. Pero no es así. La bendición no es una oración, la bendición es un camino. Es un camino que cada uno tiene que caminar. Nadie lo puede llevar a tuta en esto. Nadie lo puede llevar alzado. En el Salmo 1, los 3 primeros versos dice así: Dios bendice a quienes no siguen los malos consejos. Codea al que está a su lado y le ahí Dios le está hablando, hermanito. Ese amiguito que le dice qué hacer y qué no hacer y usted sale corriendo, y Dios le habla y usted sale corriendo, pero de él. Hoy en día es más relevante lo que TikTok dice. Y sale alguien diciendo en TikTok tal cosa y si supo que no, en serio, uy, hay que hacerlo. Escuchamos la palabra de Dios y decimos: ¿será? Es más, vemos el video de TikTok y, hermano, a 20 personas le compartimos eso para que vean, mire, uy, no. Pero Dios nos habla algo y ni nosotros lo vivimos. ¿Cómo lo comparto con otro? Dios bendice a los que no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, y se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a los que aman su palabra
y alegres la estudian día y noche. Escuche, son como árboles sembrados junto a arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. ¿Quiere la clave de la prosperidad? Se la doy. Obedezca la palabra de Dios. ¿Cómo se ve a alguien que está viviendo la palabra de Dios? Los frutos hablan de él. Algunas personas tienen plata, pero no tienen el fruto de la palabra. Por eso la plata es su Dios. Pero otros que están sembrados en la palabra de Dios, la plata solo es un fruto. Y no la usan para sí, la usan para ser de bendición. Si hoy la pierden, no pierden la cordura, porque su bendición nunca fue unos billetes, una posesión. Su bendición siempre ha sido y será Dios, porque ellos están plantados. Y termino con esto, póngase de pie. Proverbios capítulo 4, el texto que iniciamos, versículo 20 dice: escucha atentamente todo lo que te enseño y presta atención a todo lo que tengo que decirte. Llena tus pensamientos con mis palabras hasta que penetren profundamente en tu espíritu. Luego, a medida que desenvuelvas mis palabras, ellas te impartirán vida verdadera y salud radiante en el centro de tu mismo ser. Así que, sobre todo, guarda tu corazón, porque afecta todo lo que eres. Presta atención al bienestar de tu ser interior, porque de allí mana la fuente de la vida. Evita el discurso deshonesto y las palabras pretenciosas. Libérate de usar palabras perversas, pese a lo que pese. Fija tu mirada en el camino que tienes ante ti, con un propósito fijo, mirando al frente. Ignora las distracciones de la vida. Mira hacia dónde vas. Sigan el camino de la verdad y el camino será seguro y llano ante ustedes. No te dejes desviar ni por un momento, ni tomes el desvío que lleva a la oscuridad. Escucha atentamente lo que Dios dice. Hay dos maneras de acercarnos a Dios. Hay dos maneras de oír su voz: por propósito o por problemas. Y aquel que vive una relación con Dios por propósito, porque deseo estar con Él, se librará de muchos problemas. Pero aquel que ignora la voz de Dios y vive a su manera, los problemas lo llevarán a Dios. Solamente que llegará uno cojeando, con un morado en el ojo, con problemas, con dificultades. Dios no nos evita problemas, pero obedecer su palabra nos evita unos cuantos. Alguien ha cometido un error y ha dicho: por no hacerlo como Dios dijo, por hacerlo a mi manera, porque creí que yo podía hacerlo. ¿Para qué, Dios? ¿Para qué? Y después, como el Salmo dice, vuelve el perro arrepentido. Dios no te quiere de esa manera. Dios quiere que siempre estés en su presencia. Iglesia, volvamos a la palabra. Que la palabra vuelva a tener ese sabor delicioso a nuestras vidas. Lee la palabra de Dios todos los días. Tienes al Espíritu Santo que te ayudará a discernir lo que el texto dice, lo que esa palabra dice para tu vida. Tienes la presencia de Dios. De aquí en adelante lo que nos tiene que ir es bien, si estamos agarrados de la palabra de Dios. Y a cuando nos vaya mal, la Biblia dice que a los que aman a Dios, o sea que cuando nos va mal también nos va bien. ¿Estamos acá, iglesia? ¿Estamos, iglesia? Volvamos a la
Lo que nos falta no es tiempo. Lo que tenemos que quitar son distracciones. Prestar atención.